Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. Mi nombre es Eric Estuardo Velázquez Herrera y hoy vamos a hablar sobre lo que son los agresores sexuales. Para hablar de los agresores sexuales tenemos que hablar también de la psicopatología. La psicopatología estudia científicamente el origen, manifestaciones de los procesos anormales de la mente y la conducta humana, así como las dificultades que se presentan incluyen en la salud. ¿Por qué tenemos que hablar antes de la psicopatología para hablar de agresores sexuales? Una persona para que se defina como agresor, primero tiene que ser descartado como una persona normal. Entonces, por eso para hablar de un agresor tenemos que hablar también de la psicopatología, que es lo que estudia a los agresores y los define como realmente lo que son agresores. Se dice agresores sexuales, dice. Se denomina agresor sexual al individuo que ataca o agrede a otra persona, sea adulto, adolescente, niño o niña, con el fin de dominar sexualmente, tanto sea como abuso sexual como de violación. Al término delincuente sexual describe una categoría legal de delincuentes más que una categoría psicológica de sujetos que ya este grupo no presenta una personalidad uniforme, sino que heterogénea. Algunos delincuentes sexuales son pedófilos o pederastas, mirones, fetichistas, exhibicionistas o violadores. Los delincuentes sexuales presentan diferentes motivaciones, no siempre de la índole sexual, o a menudo buscan humillar y dominar a sus víctimas. También muestran diferentes procedimientos de ejecución de sus delitos, que pueden ser con o sin violencia gratuita, con cómplices o sin ellos, con robo o sin él, además de agredir sexualmente a la víctima. Acá lo que podemos mencionar, tratar de una manera de definir con nuestras propias palabras lo que estamos leyendo acá, es de que todos los delincuentes, o los agresores sexuales tienen una denominación y un modus operandi distinto a cada uno. Como podemos ver en la diapositiva anterior, dice que algunos delincuentes sexuales son pedófilos o pederastas, mirones, fetichistas o exhibicionistas y violadores. Otros también sabemos de que, como en clases anteriores hemos mencionado, son aquellas que buscan humillar y dominar a sus víctimas, porque para esas reacciones de la persona, de la víctima, para esas personas esto es pues complaciente, ¿no? Entonces creo que ahí está un pequeño problema en lo que es de los delincuentes. Cada delincuente es igual, es diferente, perdón. Dice, delincuentes que agreden sexualmente a mujeres adultas, dice. La prevalencia de sujetos que cometen delitos sexuales e incidencia de delitos sexuales conocidos de este tipo de delitos son bajas comparadas con otros delitos. En las cárceles hay aproximadamente un 5% de procesos que cumplen condenas por delitos sexuales, a pesar de escasa relativamente presencia de delitos sexuales, y el tratamiento de los delincuentes debe ser objeto principal de las ciencias sociales por tratarse de delitos enormemente graves, ya que atentan contra uno de los bienes esenciales de las personas, como es la libertad sexual. Suelen ocasionar secuelas graves y duraderas en las víctimas, producen una elevada alarma social. ¿Qué nos da a entender aquí? Porque prácticamente lo que estamos diciendo es de que una violación es eso, como un delito también, un delito común. También cambia la sociedad, sí cambia la sociedad, a veces mueren padres, se mueren hermanos, se mueren hijos. Entonces, eso es lo que tienen acá los delitos sexuales, ¿no? Aparte, la libertad sexual crean traumas y se hace una alarma social, ¿no? Donde la gente ya no vive tranquilo porque piensa de que, pues ya no voy a dejar salir a mi hija o hijo porque le puede pasar esto. Hay variedad de agresores también, dice. Las motivaciones básicas de los agresores sexuales son sexo, poder y dominio. Puede que estas dos últimas por encima de la anterior, según Groot en 1979, existen diferentes motivaciones básicas, dice. Violación colérica, 55% de los agresores. La agresión sexual es un medio para expresar y descargar sentimientos de cólera. El agresor emplea más violencia de la necesaria para obligar y doblegar a sus víctimas, ya que la idea central es dañarla tanto como sea posible. El aspecto sexual de delito es una consecuencia sobrebienvenida no inicialmente prevista derivada de una situación que le ha frustrado o ha enojado. Violación de poder, el 44% de los agresores.
El agresor quiere poseer sexualmente a la mujer y no infligir otro daño adicional. Su meta es el sexo, así que la violencia es instrumental para conseguir la colaboración. El agresor quiere el control al estar al mando, no suele querer gratificación sexual, sino demostrarse que es lo suficientemente hombre. Violaciones sádicas, 5% de los agresores. Incorpora elementos sexuales y agresivos. El agresor elige a sus víctimas porque las encuentra semejante a algo que él odia. Suele actuar con rituales, torturas y vejaciones en la violación, la degradación y el abuso es lo que proporcionalmente causa enorme satisfacción. Si nos damos cuenta, estos violadores sádicos, pues nos damos cuenta que es la cabeza de los violadores porque en su tramo, en su ideología, ellos creen que satisfacerse de algo que no les agrada o buscar un protocolo de personas que no le agradan, eso para él es complaciente y es totalmente satisfactorio. El violador sistemático en serie dentro de lo que es un agresor sexual dice, el violador sistemático en serie, Warrant, al 1998 ha estudiado los violadores en serie y descubrieron que son aquellos agresores que tienden a incrementar la violencia que ejercen contra las víctimas con cada nueva agresión sexual. O sea que van aumentando. Si la primera vez solo violaron a la persona y la golpearon, esta vez puede de que también le vayan cortando alguna cosa, alguna parte del cuerpo, las torturen con alguna sustancia química, con fuego, con algo caliente. Entonces ahí es donde vamos viendo que van creciendo, va creciendo su modus operandi y su forma de hacer y el daño que va causando también es mucho más grande. Atacan a mujeres mayores de lo que es lo usual, se recrean más tiempo en la agresión, suelen ser más especializados en su delito, ciñéndose casi exclusivamente a la comisión de delitos sexuales. Algunos agresores sexuales en serie cometen agresiones relámpago, otras engañan y envuelven a sus víctimas antes de agredirlas. Canter, al 1999, ha estudiado estadísticamente tipos de violadores de acuerdo con su modus operandi, lo que hacen antes, durante y después de la agresión para conocer. Acciones de los delincuentes sobre sus víctimas, huellas conductuales dejadas en la escena del crimen, variables reveladoras de las características del delincuente y de la víctima. Haciendo un poquito mención acá en lo que estaba hablando yo, en lo que estoy hablando, perdón. Yo vi una película que se llama Las medias de seda, es inspirada en Sherlock Holmes, un personaje que es criminólogo, ¿no? Un personaje ficticio, donde la película habla sobre esto, ¿no? Entonces, esa película es muy educativa para el ámbito criminólogo y psicológico. Tratando de la manera de explicar esto, dice agresores sexuales dentro del matrimonio se les considera integradas dentro del ciclo de la violencia doméstica, son más frecuentes las que se cometen de las que se denuncian. Su inclusión en los códigos penales de muchos países es relativamente nueva. La ausencia en los tipos penales es consecuencia de prejuicios machistas y en la creencia de una supuesta superioridad de varón frente a la mujer, fundamentada en obediencia debida de la mujer hacia su marido, debe de satisfacer las demandas sexuales en todo este caso. Esto nos podemos dar cuenta no solo ¿cómo sería? No solo en generaciones pasadas, porque en generaciones pasadas nos dábamos cuenta, pues, a través de la ignorancia o de la posesión o del machismo que se empleaba muchísimo, sí se miraba muy seguido esto, ¿no? Ahora incluso en las generaciones de nosotros, los millennials y todo esto, pues también se miran ese tipo de acciones, ¿no? Tal vez las personas no hemos madurado el síndrome o el término, ¿no? Del lugar que ocupamos como personas y yo creo que todos somos humanos y hay personas las cuales pues no entienden este tipo de cosas. ¿Cuáles son las causas de la violación? Hablando de todo lo que estamos exponiendo, yo creo que las causas de la violación son lo más importante porque son las que generan y las que realmente afectan a una víctima, ¿no? Dice, se han ofrecido diversos factores casuales de la agresión sexual, perspectiva evolucionista biológica del impulso sexual masculino. La conducta sexual es instintiva y dirigida a expandir el material genético. Si los violadores son varones con poco éxito social, deben recurrir a la violencia.
Socialización masculina. Los varones son instruidos para ser duros y dominantes y se les hace creer que las mujeres desean ser dominadas. La violación es un intento de mejorar su autoimagen e identidad de varones y mantener a raya a las mujeres. Patología psicológica. Existen diversos estudios que se señalan a los violadores como sujetos con personalidades anormales, incluyendo tendencias psicópatas, distorsiones cognitivas y actitudes sádicas. Aprendizaje social. La agresión sexual se aprende a partir de la observación de modelos y de la victimización recibida en la infancia tanto sexual como por otros malos tratos. Cabe además citar la influencia de la pornografía como desensibilizadora de actitudes y conductas violentas. Pues bueno, esto fue mi pequeño aporte a lo que es agresiones sexuales. Espero que les pueda gustar. Traté de la manera de hacerlo lo más resumido posible porque por las cuestiones de ayer no se pudo exponer en lo que fue el momento. Eh, Muchas gracias y espero que les haya entendido. Me hayan entendido. Muchas gracias.